Hola amigos, esta semana en el canal de Llega Experimentos vamos a hacer una modificación de una cámara de fotos para convertirla en cámara de infrarrojos. Vamos a ver su poder de destrucción, bueno, su poder de infrarrojo, mejor dicho. Ahí podemos ver cómo atraviesa, bueno, nos permite ver lo que hay detrás de algunos objetos o ver el campo infrarrojo pues con total nitidez. Aquí, bueno, vemos ahí otro ejemplo. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues un cúter, un destornillador de estos finitos de estrella para desmontar la cámara. Bueno, esto es la primera cámara digital que compré, es una Benq y bueno, la tenía por ahí guardada y dije, venga, vamos a hacer algo con ella. También funciona con las webcams porque, bueno, es bien sencillo, o al menos con la Creative que aquí muestro, pues es el mismo sistema que vamos a ver. Bueno, retiramos las pilas, retiramos la tarjeta SD y empezamos a abrir. Bueno, no me hago responsable porque es un poco complicado, no voy a mentir. Hay que desmontarla por completo y luego volverla a montar. Y si en el proceso de montaje o desmontaje cometemos algún error, posiblemente rompamos la cámara de fotos. Por eso hay que hacerla con cámaras que medio nos importe poco que se estropee. Bueno, ahí tenemos ya la electrónica al aire. Esto, cuidado porque se carga con mucha electricidad porque es lo del flash, ¿vale? Pero bueno, vamos a retirar primero la pantalla porque si no retiramos la pantalla no podemos retirar el objetivo. Así que bueno, retiramos la pantalla que tiene por aquí unos tornillitos. También tengo que retirar el bloque este del flash con su condensador y todo, también fuera. Empezamos a quitar más tornillitos. Hay que ser muy ordenado. Bueno, esto es un punto muy crítico, el bus de la pantalla, de lo que son los datos de la pantalla que muestra. Mucho cuidado al quitarlo y luego al ponerlo, porque es muy fácil pues no encajarlo bien o romperlo y bueno, ahí ya quedaría la cámara totalmente inservible. Bueno, ahí dejamos al aire esos 4 tornillos que sujetan el objetivo. Lo mismo, los vamos quitando. Y bueno, pues ya dejamos el objetivo al aire. Vale, aquí yo ya había quitado el filtro de infrarrojo, que es este cristalito, bueno, pues que se ve aquí cuadradito. Lo quité antes porque, bueno, quería hacer la prueba porque si luego no funcionaba, para que iba a grabar el vídeo. Pero bueno, ha sido un éxito, así que bueno, es así. Se quita el cristal y se vuelve a cerrar todo como lo estoy haciendo. Y bueno, pues ya está casi cerrado, pero cuál fue mi sorpresa que cuando fue a hacer, digamos, un test antes de cerrarla del todo, la pantalla se veía toda en blanco. Eso es por culpa del bus, pues que no lo hemos puesto bien o bueno, mil cosas. Es muy delicado, así que va a tocar de nuevo desmontar todo o casi todo y volver a poner el bus. Bueno, ahí ya vemos que hace todo buen contacto, así que en este punto podemos volver a ensamblarlo todo y cerrar. Bueno, ahí vemos como en el punto en que había fallado pues ya funciona, así que ahora sí ensamblamos el resto, ponemos tornillos y ya está. Aquí tenemos nuestra cámara digital trucada para ver el espectro infrarrojo y bueno, pues ahora simplemente queda hacer una pruebecilla a ver si funciona el flash, funciona todo y no nos hemos cargado nada, que es muy probable que suceda, pero en este caso ha habido suerte y funciona correctamente. Vale la pena, ya os digo que si tenéis una cámara vieja o una webcam que no uséis, vale la pena porque bueno, simplemente quitando este cristal nos da, bueno, pues una serie de ventajas esta cámara respecto a cualquier otra. Test 01. Bueno, vamos a ver, con la cámara de infrarrojo podemos ver lo que hay detrás del cristal de las vitrocerámicas y con una cámara normal pues no, aparece opaco y con esta sí, así que bueno, es una cosa bien curiosa. Vamos a ver qué otro ejemplo tenemos. La Coca-Cola o refresco de cola, a simple vista es casi opaco y con la infrarrojo podemos ver pues bastante mejor, atraviesa pues el refresco de cola. Y bueno, pues es también muy curioso, es otra aplicación. Bueno, es simplemente el poder ver el campo infrarrojo que no podemos ver con otra cámara o a simple vista. Esto es con el otro vídeo que hicimos con la otra cámara de infrarrojo, pero esto es exactamente igual, lo he probado y es capaz de ver a través de algunas telas y bueno, dejar y pues eso, intuir un poquito lo que hay detrás. Así que bueno, darle buen uso porque es una cosa bastante, digamos, delicada. Así que nada, si os queréis pasar por el canal de Llega Vídeos, hemos hecho pues nada, pasta térmica casera que va a venir muy bien en caso de emergencia, porque bueno, en mi caso sí que la necesité y me vino fenomenal y funciona pues a las mismas... Y funciona a las mil maravillas, de verdad, es alucinantemente lo bien que va y súper sencillo. Así que nada, nos vemos la semana que viene, hasta la semana que viene. Así que nada, compañeros, nos vemos la semana que viene, hasta luego, chao.
Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.